Hola a todos y a todas. Os voy a enseñar a navegar a través de esta página, Electricity Map. Cuando hayamos entrado, primero nos van a dar la bienvenida. Pasamos estas páginas en las que se nos explica un poco en inglés que podemos ver a tiempo real cuánto dióxido de carbono se está emitiendo en estos momentos en el mundo. No se pueden ver los datos de todos los países, pero sí de aquellos países que facilitan datos. Entonces podemos ver exactamente España en este momento cuánto dióxido de carbono está emitiendo para producir la electricidad que necesitamos a tiempo real. Podemos ver también de dónde procede la energía mediante flechas que nos indican de unos países a otros cómo se produce y traslada esa energía. Y se pueden ver condiciones de tiempo, las condiciones en cuanto al viento y al sol. Una vez que hemos hecho este pequeño resumen, ahora sí nos aparece un mapa del mundo que podemos además nosotros movernos por él libremente, ¿vale? Simplemente haciendo clic en una parte del mapa y moviéndonos podemos pasar de un continente a otro, de un océano a otro, ¿vale? Como decía, esto es a tiempo real, de manera que si miramos los datos ahora, puede que sean distintos a si lo miramos dentro de una semana. Vamos a acercarnos un poco a Europa, ¿vale? Podemos acercarnos bastante y además no siempre la información viene por países completos, sino que en algunos casos viene por regiones diferentes, debido a que las regiones diferentes pueden producir emisiones de dióxido de carbono diferentes. En España, por ejemplo, vemos diferencia entre la península o las Islas Baleares, ¿vale? En la que la proporción de emisiones de dióxido de carbono es diferente. Para que entendamos el mapa que estamos viendo, nos hacemos una idea de que cuanto más verde, de color verde, sería una energía más limpia, más ecológica, y cuanto tiende a un marrón más oscuro, estamos hablando de una alta intensidad de emisiones de CO2 o dióxido de carbono. Por ejemplo, ahora mismo en Europa vemos que España está dentro de los países que parece que son más ecológicos en este momento, y sin embargo, si nos vamos a Polonia, que está representado en este color marrón oscuro, pues vemos que la intensidad del dióxido de carbono es mucho mayor, ¿vale? Si ahora mismo hiciéramos un rastreo a ver en el planeta, pues pensaríamos, vámonos a China, ¿no? Que es uno de los sitios donde más se contamina, pero resulta que China no nos está proporcionando datos, ¿vale? Es decir, que su país está de momento ocultando esos datos a este mapa eléctrico del mundo. Aquí hay una región de la India, ¿vale? Donde el impacto y la intensidad del carbono es muy intensa en este momento, ¿vale? Bien, de esta manera, pues podemos ver, fijaros en Estados Unidos tampoco tenemos una información completa. Sin embargo, a mí me parece que es interesante pues que hagamos este pequeño recorrido porque nos da una idea de algunas zonas donde la energía es más limpia. Vamos a pulsar en España y veremos que aquí a nuestra izquierda se nos abre un panel informativo donde nos dice en este momento qué porcentaje de cada una de las energías corresponden a la que sirve para proporcionarnos energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, ahora mismo vemos que la energía eólica, es decir, la de los molinos que recogen la fuerza dinámica del viento, pues sería un 45,46% de la electricidad en España. Por lo tanto, sería la mayor fuente, en este caso, de energía, que sabemos que es una energía renovable y por lo tanto limpia. Y sin embargo, vemos que de carbón o de petróleo, que tenemos aquí los datos, el petróleo es solamente un 0,7% y el carbón un 0,88%. Vemos que en su conjunto, pues aunque hay emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? Hay 91 gramos por cada 91 gramos de CO2 de dióxido de carbono por kilovatio y hora,
pues una cantidad, una emisión bastante más limpia que la que se está produciendo, por ejemplo, en esta región de la India, que es muchísimo más, ¿vale? Que es 805 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora. Es decir, que es muchísimo más. El aire allí está muchísimo más contaminado. De todas formas, estas emisiones de dióxido de carbono van a nuestra atmósfera y aunque afectan más a unas zonas que otras, evidentemente, que están más contaminadas que otras, también afectan al calentamiento global, ¿vale? Es decir, que nos afecta a todos los habitantes del planeta. Entonces podríamos concluir pues, que hay países que están siendo más responsables que otros en el uso de sus energías y bueno, se puede deber a diferentes motivos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues lo que vamos a hacer es entrar en esta página, ¿vale? En electricitymap.org, donde vamos a navegar y vamos a elegir 5 zonas, puedo decir países o regiones, ¿vale? Cada uno de vosotros vaya a elegir 5 zonas, por ejemplo, os recomiendo que elijáis sí o sí España y luego para poder hacer una buena comparación podéis elegir otros lugares del mundo donde los datos son diferentes, por ejemplo Argentina o por ejemplo Ontario en Canadá o por ejemplo Australia Occidental o por ejemplo alguna región de la India o Finlandia, es decir, hacéis vuestra selección de 5 zonas y vais a meteros, por ejemplo, hoy, que es jueves 30 de abril a las 11:15 de la mañana, y vais a recoger los datos más importantes de estos países. Por ejemplo, España, pues 91 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora. De ahí el 87% es carbón bajo y el 73% son renovables y vemos aquí el consumo de electricidad de dónde viene, ¿vale? De qué tipo de energía, pues apuntamos un poquito los porcentajes de esa energía, de manera que podemos sacar nuestras propias conclusiones. Así lo vamos a hacer, pues, de España y de otras 4 regiones o países del mundo que hayamos elegido. Vamos a anotar esos datos principales para poder hacer una comparación. Me voy a conectar a esta misma página durante varios días. Pueden ser 3 días, 4 días, 5 días, cada uno o cada una de vosotros que decida cuántas veces se va a conectar. Os recomiendo que lo hagáis algún día del fin de semana, algún día de diario, porque se va a ver bastante diferencia a distintas horas y al final que me hagáis una tabla con una comparación de cómo estos datos van cambiando a lo largo de varios días. Si empezáis hoy, podríais hacer viernes, sábado, domingo y lunes, por ejemplo. O sábado, lunes y miércoles, por coger 3 días salpicados. Y entonces en una tabla me vais a comparar estos datos y finalmente vamos a escribir debajo unas conclusiones. Vamos a poner, bueno, pues hay unas grandes diferencias en nuestro planeta. He elegido estas 5 regiones o estos 5 países o países y regiones por estos motivos. Y entonces me dice, pues he elegido un país con una tasa de intensidad de emisiones de dióxido de carbono bastante baja, es decir, con energía bastante limpia. Otro intermedio, otro con una contaminación muy alta. Y me explicas cuál es cada uno de ellos, me haces una comparación y sacas tus propias conclusiones, haces una pequeña reflexión sobre eso. La parte importante del trabajo es la de conectarte durante 5 días o 3 días o 4 días a esta página, navegar por ella y copiar algunos de esos datos para que seas consciente de cómo estos países, pues unos se preocupan más que otros por la contaminación de nuestra atmósfera y que luego al final saque tus propias conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo final o la actividad final es solamente una tabla en la que aparezcan los datos de cada uno de esos países o regiones por días. Si no te quieres complicar mucho, coge 5 países o 5 regiones durante 3 días y tienes que apuntar la hora del día a la que entras en la página web. Por ejemplo, ahora mismo, 30 de abril a las 11:18, por ejemplo. ¿Vale? Y podríamos recoger datos mañana a las 8 de la tarde, el domingo a las 12 del mediodía. Y así podemos
encontrar datos que no son exactamente iguales de un día para otro, porque tened en cuenta que esto es a tiempo real, ¿vale? Y nada, simplemente eso. Con esto quedaría la actividad explicada.